Cristian. Buenos días, muchísimas gracias por la presentación y sobre todo muchísimas gracias por la invitación a estar aquí, realmente en este emblemático lugar de Tijuana que es el Secut. Yo creo que los que, a pesar de que no seamos de aquí, venir aquí a dar una plática al Secut y ser sobre todo una plática entre amigos es un privilegio. Muchísimas gracias por estar aquí tan temprano. Yo sé que a lo mejor no han dado mucho café, pero vamos a tratar de despertarnos aquí desde el principio, empezando con una patología que tenemos muy frecuente aquí en Tijuana y aquí en México y aquí en Latinoamérica y en el mundo y no está bien controlada. Prácticamente las enfermedades ateroscleróticas y lo que nosotros vamos a estar viendo como es los lípidos y control de lípidos, la dislipidemia, es un factor que muchas veces la menospreciamos y que no le ponemos tanta atención como la diabetes, la hipertensión. Y una vez que llegamos a la meta, inclusive nos atrevemos a veces a suspender el medicamento, cosa que no hacemos con la diabetes e hipertensión. Ya llegaste a la meta, te quito. Pues no, prácticamente llegamos a la meta por el medicamento, porque realmente, como ustedes van a ver, el conflicto de intereses, como ustedes van a ver, la dieta y ejercicio pocas veces nos ha hecho efectivo el tratamiento, pero es de gran ayuda. Por eso siempre hay que tener en cuenta esto. Las principales causas de mortalidad en México, a pesar del COVID, a pesar de todo, siguen siendo las enfermedades cardiovasculares. Y todo lo que está pasando dentro a nivel mundial está a cargo de esas enfermedades cardiovasculares como EBC, infarto, insuficiencia cardíaca, inclusive insuficiencia cardíaca terminal, porque una hipertensión no bien tratada, para no decir mal tratada, no bien tratada, una fibrilación auricular, una dislipidemia, o cualquier tipo de enfermedad cardiovascular, o cualquier tipo de factores de riesgo no bien tratada, inclusive patología endocrinológica, todo va a terminar en insuficiencia cardíaca. Por eso aquí sabemos varios a que nos apasiona la insuficiencia cardíaca, porque sabemos que muchos van para allá. De aquí no, de allá. 80% de estas muertes en relación con la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Y si nos vamos directamente a los riesgos metabólicos, muchos de eso tiene que ver tanto la hipertensión arterial como colesterol LDL elevado. Y sabemos que esa dupla, la hipertensión y colesterol LDL elevado, es de las más aterogénicas que hay. Ahorita en las próximas diapositivas vamos a ver por qué. Prácticamente una reducción de 36 miligramos de decilitro de colesterol, el malo que le llamamos LDL, reduce hasta 11% de la incidencia de cardiopatía isquémica. ¿Okay? Y esto tenemos que verlo adecuadamente y lo vemos que si realmente ponemos atención a ese factor de riesgo, sí vamos a mejorar totalmente la calidad del paciente y disminuir la incidencia de enfermedad coronaria. Ya lo han visto diferentes encuestas en Salud 2022, en el cual 1/3 de la población tiene el colesterol elevado. Prácticamente del tercio para acá tenemos el colesterol elevado, o los de enfrente, como quieran, pero tenemos que hacer algo al respecto. Y eso es algo que tenemos que vigilar en forma adecuada. Independientemente de los grupos de edad, la prevalencia de hipercolesterolemia es importante. ¿Bien? 4.9, incluyendo, pues tenían una enfermedad cardiovascular, incluyendo infarto, angina, insuficiencia cardíaca o embolia. De estos pacientes, menos de la mitad siguen algún tratamiento médico. A veces decimos, ya llegaron a urgencias, ya llegaron al piso de medicina interna, pues ya lo chupó el diablo. No, todavía tenemos que hacer algo al respecto para evitar un segundo evento. ¿Qué pasa? Los tratamientos hoy disponibles que tenemos, a pesar de la enfermedad cardiovascular, muchos de ellos no llegan a la meta. Tenemos dosis altas de estatinas, inclusive, y no nomás aquí a nivel nacional, a nivel mundial, muchos de estos pacientes no están llegando a las metas y tenemos que fijarnos metas específicas, y esto es un tip que tenemos que dar con el paciente. Desde la primera consulta tenemos que darnos las metas. ¿Sabes qué? Tenemos que llegar a 55, 75, 100, depende del tipo de paciente que tengamos. Y tratar de llegar a eso, para que la próxima vez el paciente se dé cuenta que llegamos a la meta o que no llegamos y tenemos que hacer algo al respecto. Porque no agarrarlo como sorpresa en la próxima consulta. Y no llegaste a la meta, doctor, pues ¿cuál era? ¿Okay?
para saber que podemos subir medicamento o no. Es por eso que tenemos que dejar las reglas bien claras del principio de la primera consulta para poder llegar y poder hacerle caso también a esas indicaciones por parte del paciente acerca de la receta, de la dieta, el ejercicio, todo lo que se tiene que hacer. Y lo que llevamos, la dislipidemia heterogénica. La dislipidemia heterogénica es esto: una disminución de colesterol HDL, un aumento de colesterol LDL, sobre todo cuando son densas y pequeñas, y la hipertrigliceridemia, que eso no lo vamos a tocar en este momento. Pero vamos a poner un ejemplo. Si tenemos a dos pacientes, uno diabético y otro no diabético, que tienen un colesterol LDL muy parecido, el paciente diabético tiene las partículas de LDL más pequeñas y más densas. También aquí el tamaño importa. Así que los LDL, entre más pequeñas y más densas, se pueden filtrar mucho más fácil en el endotelio. Y sobre todo si ese paciente tiene hipertensión, pues imagínense que esos filtros o esos poros del endotelio se estiran un poco más y se puede meter mucho más fácil el colesterol LDL al endotelio y empezar a generar esa inflamación crónica que se va generando. Y como prácticamente cuando se absorbe esas moléculas de LDL, el cuerpo dice, pues no lo puedo sacar de aquí del endotelio, pues llegan los macrófagos, la amarran, se lo tragan como tal, y como no se pueden destruir, se calcifican, como cualquier macrófago que no puede destruir, pues se calcifica y empieza a generar la placa aterosclerosa. Y el problema es que entre más inflamación, mayor avance de la enfermedad cardiovascular. Por eso que muchas veces, tanto las estatinas tienen su efecto pleiotópico que disminuye esa inflamación cardiovascular y esa inflamación endotelial. Los pacientes con o sin alto riesgo de enfermedad cardiovascular finalmente tiene que ver otros marcadores, no nomás el LDL, pero a pesar de esto es lo que podemos controlar. Muchas veces también vemos pacientes con LDL pues no tan elevados, pero la PCR ultrasensible muy elevada o el score de calcio muy elevado, y eso nos da datos de que el paciente tiene más riesgo de su población normal. Por eso que tenemos que ayudarnos, a pesar de tener LDL, de otros marcadores, como les recomiendo aquí en Tijuana, la proteína C reactiva ultrasensible, y también utilizar, si es posible, el score de calcio coronario. Es un estudio que no usa medio contraste, pero nos ayuda a determinar el avance de la enfermedad. ¿Qué pasa cuando no llegamos a las metas? Primero que nada tenemos que sacar realmente qué tanto tenemos que bajar ese colesterol. Y de acuerdo a qué tanto tenemos que bajar este colesterol, tenemos que dar el medicamento más adecuado. Si lo tengo que bajar nada más 10 puntos o 10%, pues a lo mejor le puedo dar puras estatinas de baja intensidad, ¿okay? Pero es un paciente de muy bajo riesgo. Por eso tenemos, y ahora sí que les sugiero que clasifiquemos al paciente. No poner etiquetas porque ya no nos deja nada, pero sí clasifiquemos a los pacientes. Si ese paciente que tenemos enfrente es de bajo riesgo, de moderado riesgo y de muy alto riesgo. Sabiendo que el paciente con diabetes, desde aquí digo, no existe paciente diabético de bajo riesgo, no existe, así como buenos políticos, cosas así, no hay. Paciente diabético siempre va a ser de moderado riesgo, alto o de muy alto riesgo. ¿Okay? Así que tienen ustedes un paciente diabético enfrente con dislipidemia, ya es de alto riesgo, y sobre todo si es hipertenso con diabetes y dislipidemia, es de muy alto riesgo. Así va empezando, así lleva 10 meses, 10 años, no tienen enfermedad cardiovascular, es un paciente inflamado, es un paciente con alto riesgo cardiovascular, y tenemos que llegar a las metas. Y de acuerdo a las metas tenemos que llegar a un nivel de colesterol. ¿Qué vemos? Hay diferentes clasificaciones, utilicen la que les guste, la que sea más fácil. Aquí, como estamos en Tijuana, tenemos población de todo el mundo. A nivel nacional nos dicen que muchas veces utilicemos el Euroscore o el GloboRisk, pero tenemos muchos americanos aquí enseguida que vienen para acá, y tenemos que utilizar muchas veces el ASCVD de cardiovascular, el que sea. Hay que clasificar al paciente dependiendo de riesgo elevado, riesgo bajo, y pues depende de lo que sea. Vamos con un casito clínico que es real de aquí de Tijuana. Una paciente chamaca de 57 años, cada vez que uno va creciendo le dicen más chamaca, más paciente. Diabética de 15 años, con manejo médico y adecuado, con hipoglucemiantes orales. Hipertenso de 10 años de evolución,
con manejo con ARA2 y con dislipidemia con uso de atorvastatina 40 miligramos en la noche. Su motivo de consulta es porque estuvo en urgencias, tuvo dolor precordial, angina inestable, con ligeros cambios ahora sí que en la cara inferior, sin llegar a infartarse, pero debido a que tuvo angina inestable de alto riesgo y con todo factor de riesgo, pues pasó a cateterismo y se le abrió la arteria. Su colesterol, al momento de llegar a la consulta, nos vamos a meter nada más con eso, colesterol LDL 164. La paciente pues prácticamente se encuentra aquí, de muy alto riesgo. Si voy a ver muy, aquí pues le pongo muy alto riesgo. Este paciente le ponemos, lo importante de esto es, nos dice, ya lo clasificaste así, pues tienes que llegar a LDL menos de 55. LDL menos de 55. No es de que inténtale, no, tenemos que llegar a la meta, ¿ok? No, aquí en medicina y aquí pues no podemos hacer una mexicanada, cosas así que ya merito, no, ya está medio embarazada, medio controlada, no, tenemos que llegar a la meta y tenemos que buscar la terapia adecuada para llegar a la meta sin tener efectos secundarios, porque los efectos secundarios muchas veces se los damos nosotros. Por eso que tenemos que tener ahora sí que un equilibrio entre lo que le demos y lo que siente y en lo que le puede causar el efecto del medicamento, y todo eso lo tenemos que tener bien controlado. Entonces, ¿qué tipo de paciente? Es una paciente con enfermedad documentada por imagen, prácticamente tiene enfermedad ya, angina inestable tuvo, o tiene cardiopatía isquémica ya con un stent, entonces tenemos que llegar a esa meta. Y teníamos un colesterol de 164 LDL, de muy alto riesgo, ya sea con cálculo de riesgo cardiovascular 10 años, pues de muy alto riesgo, porque tiene una enfermedad coronaria ya establecida, es diabética, es hipertensa, y entonces tenemos que llegar a meta. Clasificaciones de como ustedes gusten, y hay que tener cuidado con esta clasificación. Si ustedes clasifican con dos calculadoras diferentes y en una le da moderado riesgo y otra le da alto riesgo, váyanse con la de alto riesgo, le va a ir mejor al paciente, ¿sí? Porque no todas las tablas son infalibles para todos los pacientes y no podemos ser absolutos en una sola tabla y decirlo, ¿sabes qué? Hay que irnos el de alto riesgo. Yo de plano a este paciente no lo hubiera clasificado, pues es de alto riesgo, de muy alto riesgo, y hay que bajarle el colesterol. ¿Sí? Pero pues es para darnos cuenta que a veces las tablas en el mismo paciente nos da diferentes scores o riesgos, y sin recomendación, váyanse con el score más alto para llegar a las metas más fácil. ¿Qué opciones tenemos aquí en México para poder bajar ese colesterol? Las estatinas es una de ellas, que las conocemos desde hace mucho tiempo y prácticamente ya tienen dos efectos. Una, reducir la síntesis de colesterol hepático, y acuérdense que nos grabamos muy bien esa enzima, el hidroximetilglutérico enzima A, el inhibe, y hasta nos sentíamos gustosos de eso y aprenderse el ciclo de Krebs, que eso no. Pero esta otra sí, porque sí tenía que repetirla mucho. Entonces, las estatinas tienen dos funciones. Número uno, reducir la síntesis de colesterol hepático, eso ya lo sabemos. Y la otra, regulan positivamente la transcripción del receptor LDL. ¿Qué es esto? Si cada uno de ustedes, sin ofender, fuera el colesterol malo y está sentado sobre el receptor, entonces en esa silla yo la puedo agarrar y me la llevo al hígado a destruir. Entonces, el que haya mayores receptores de LDL, mayores sillas para sentarse, eso me genera que ya puedo obtener y puedo, no puedo decir secuestrar aquí en Tijuana, no puedo agarrar ese colesterol malo y me lo llevo al hígado porque tengo muchos receptores. Entonces, los estatinas nos ayudan de dos formas. Número uno, no voy a tener tanta síntesis de colesterol, y número dos, voy a tener más, ahora sí que es, pues, transcripciones de receptores de LDL para que vaya agarrándolo y me lo lleve al hígado a desintegrar. Las otras son lesetimiba, que también lo tenemos aquí en Tijuana, que es directamente afecta a la proteína Niemann-Pick, que reduce la absorción de colesterol. Otras son los secuestradores, los secuestradores de ácidos biliares, que hace que no se absorban adecuadamente y reducen el colesterol hepático. La otra que vamos a estar hablando, y los inhibidores de la PCSK9. ¿Qué es esto? Son anticuerpos monoclonales u otros tipos de anticuerpo contra la PCSK9. ¿Qué es esto? Que retrasa
la degradación de esos receptores. Entonces, aparte te puedo poner un medicamento que hace que no me destruya esos receptores LDL y se mantenga más tiempo ese receptor LDL para agarrarlo y llevármelo al hígado. Podemos utilizar varios medicamentos a la vez para mejorar el tratamiento y otros que pues no tenemos tanto. Esto ha sido la evolución de los tratamientos del paciente con dislipidemia. Tenemos pastillas que se toman al día, que es lo que más utilizamos, que se toman inclusive inyecciones que se pueden 2 veces al mes o inyecciones que se toman 2 veces al año. Ya después vamos a buscar y nos va a llegar otras opciones, tanto anuales o de por vida, ya cuando nos metan un chip ahí. Que finalmente a que tenemos que llegar es a la meta, porque de nada nos sirve darle 40 miligramos todavía de atorvastatina, porque pensamos ya está con atorvastatina, ya lo tengo con estatinas, pero no ha llegado a la meta. Es como decir, lo tengo beta bloqueado y frecuencias cardíacas de 90, pues no. Hay que tener el efecto. ¿Y qué estatina? Ahora sí, la estatina que nos guste más, la estatina que sea más adecuada, pero que sea de alta potencia. Y actualmente tenemos 2, las estatinas de la rosuvastatina de 20 a 40 miligramos y la atorvastatina de 40 a 80 miligramos, que nos puede disminuir el colesterol hasta un 50% de LDL. Entonces tenemos que tratar al menos de estatinas de alta intensidad. Ahora sí que este dibujo me gustó mucho, este esquema me gustó mucho, sacado de Twitter, en el cual nos dice, cuidado con la toronja, muchos medicamentos que utilizamos no se pueden utilizar junto con la toronja, y lo digo mucho porque soy alérgico a la toronja y siempre lo estoy diciendo, y hay que evitar ciertas estatinas con el uso de la toronja porque se afecta más, y una de ellas es la atorvastatina que tenemos aquí. Y ni se diga de los medicamentos que se hacen en el paciente con trasplante cardíaco, que el uso está prohibido prácticamente la toronja. Es mala, causa de entonces, otras cosas que evitar, por ejemplo, también no hay problema con la rosuvastatina, pero también hay que ver el riesgo de miopatía, porque entre más alta la dosis de estatinas, mayor riesgo de miopatía. Pero también pasa esto. Hay veces que le damos 20 miligramos de lo que sea y una chupadita y ya tiene miopatía. Así que mucho depende también del tipo de paciente. Y sí es cierto, tenemos que iniciar con dosis bajas y luego tratar de subir, pero con una dosis intensa. Por ejemplo, una estatina que tenía de 40 miligramos era muy buena en ese paciente. Esta desde 2013 tenemos cuáles son de alta intensidad y de moderada intensidad, y las que de baja intensidad, que le puedes dar a un paciente de bajo riesgo para bajar poquito el colesterol, porque no te interesa mucho. Pravastatina, pues adelante, porque es de bajo riesgo, pero no tratar de utilizar esto para el paciente de alto riesgo o de moderado riesgo. No llegamos a las metas con mucho tipo con estos pacientes muchas veces. Hay que bajar el colesterol, y entre más utilizamos dosis adecuadas, vamos a bajarlo más para llegar a la meta. El problema es llegar a la meta, pero también es mantenerse en la meta. El colesterol, la dislipidemia, la hipertensión, la diabetes, el mayor problema que tenemos es el daño crónico que se genera. Sí es cierto que muchos pacientes llegan con crisis hipertensiva, cetoacidosis, hiperosmolar, lo que sea, en proceso agudo. Pero en el proceso crónico es lo que más vemos, el daño y el daño. Si llegamos al colesterol meta y si le quitamos el medicamento, va a volver a subir y va a seguir el daño y el daño. Entonces lo que tenemos que evitar es que lleguemos a la meta y no hay efectos colaterales, le mantengamos en la meta para que disminuya el daño crónico. Porque sabemos que entre más se baja el colesterol y más bajo se mantiene, menos daño cardiovascular. Y aquí se importa, entre más bajo mejor, y no existe el colesterol bajo, aunque les ponga un asterisco y el paciente se traume diciendo, tengo un asterisco aquí en los laboratorios, tengo el colesterol bajo, ¿qué va a pasar? Pues nada, y luego se agüitan porque nada. Y nomás le ponen así como el me gusta en el like. Entonces, importante es la adherencia.
Y tenemos que decir que el paciente pues, se tiene que estar tomando el medicamento todos los días, así esté pisteando, no esté pisteando, o se toma con un buen vino tinto aquí del Valle, pues que se tome el medicamento antes, pero que no deje el vino tinto. Eso es importante. Barreras que tenemos aquí. Número uno, tenemos que ver muchas veces en qué tipo pues ahora sí qué tipo de población está el paciente y qué tipo de medicamentos se puede comprar muchas veces. Tenemos combinaciones, tenemos dosis altas de medicamento que podemos darle al paciente, pero también hay que ver la toxicidad, el efecto nocivo, la adherencia, porque ojalá nomás tuviera dislipidemia, porque el de alto riesgo, pues aparte de dislipidemia es diabético, hipertenso y tiene otras causas, y tiene una receta de 10 o 11 medicamentos. ¿Okay? Y doctor, ¿cuál me compro? Pues de que no se quiere morir, pero bueno. ¿Cómo estaba mi paciente? En el transcurso, ¿qué pudimos haber hecho desde antes? Pues no sé, porque miren, desde el 2015, y estos son sus laboratorios de 2015, las rayitas, el colesterol, la rayita azul es el colesterol total y LDL y la rayita roja. Llegando a prácticamente LDL 250, 300, bajando de 200, LDL, subiendo. ¿Qué pasaba? Al principio 40 miligramos de estatina y eso se revisó el expediente. Después, como bajó, se suspendió, pero bajó a LDL 150. Pues no, le regresamos con estatinas, 40 miligramos al día. ¿Okay? Y así se mantuvo. LDL, aquí debe estar. Se fue para acá. Llegó con nosotros, bueno, tienes 40 miligramos de estatinas, no estamos llegando a la meta, vamos a subirte a 10 miligramos de ezetimiba juntos. No bajó, le subimos 80 miligramos de atorvastatina, porque ya toleraba atorvastatina, más 10 de ezetimiba. Ahora sí que fue algo, pues no existe esta pastilla por fuera, pero fue algo, ahora sí que de autor, y ¿cómo se llama? Ya se dice aquí, pues es algo, pues hechizo, porque no existe, pero tienes que dar 80 miligramos y 10 miligramos porque ¿qué pasó? El problema es que empezó con dolor muscular, la CPK se aumentó mucho, la TG y TGP. Pues a ver, ¿qué hice? Pues finalmente le cambié a rosuvastatina, porque a veces algunos pacientes no toleran muy bien la rosuvastatina y sí tiene más efecto que la rosuvastatina. Hicimos esto. Ezetimiba, 40-10, que tampoco existe en el mercado, se tienen que dar por separado, y nos mantuvimos con colesterol LDL elevados, no llegando a la meta. Tenemos que llegar a los niveles de LDL, necesidad de intensificar prácticamente el uso de terapias existentes, tenemos que llegar a meta y nos tenemos que llegar, no estamos en la meta, ¿qué más le podemos ofrecer? ¿Okay? Pues hay estrategias, ¿okay? Y hay estrategias que han tenido el paciente, por ejemplo en privado, que si, oye, tengo seguro social y en el seguro social existe el Alucumuev, y si pueden dárselo cada 15 días, adelante. Tenemos que llegar a las metas, independientemente cómo. También existe otro por fuera que aún no está en el seguro, que se pone cada 6 meses. La primera dosis hoy, la segunda en 3 meses y después cada 6 meses. ¿Okay? Que nos va a bajar directamente el nivel del sistema que tiene el colesterol LDL en forma importante. En una aplicación, ya sea empieza en muslo, en brazo, así como la técnica Macarena con insulina, que es una inyección precargada que se pone prácticamente. ¿Qué pasó después de la primera dosis con el paciente? Nunca había visto un colesterol LDL en cero. De hecho me habló en el laboratorio, doctor, tiene 0 LDL. Yo, yes, qué bueno. Desde la primera dosis, ¿okay? Bajó colesterol total en 49 y LDL en 0. La primera dosis nada más. ¿Cuál es el mecanismo de acción de esto? Está bien bonito. Los receptores de LDL que tenemos en el nivel hepático, en el hepatocito tenemos los receptores de LDL que, con la proteína diana, y que ahí se van juntando los colesteroles. Entre mayor receptores de LDL, mayor obtención de esos LDL circulantes para irlos a matar ahí al hígado. Bueno, pues eso, para irlos a desintegrar en el hígado. Tenemos ahora sí que esta proteína o este medicamento que afecta directamente a la tecnología, se absorben los hepatocitos
y se mete al hígado y modifica en el RNA, modifica la transcripción de esos receptores, generando mayor receptores. Hay un complejo de silenciado inducido por el ARN, complejo SYNT se llama. Este complejo hace que se vayan generando y se replica más. Nos estamos metiendo ya con el ARN, no es un chip, ni nos va a checar TCL, ni nada de ese tipo de cosas. Entonces aumenta el número de receptores LDL, va aumentando para que agarrar más colesterol LDL circulante y mandarlo a desintegrar al hígado. Esto como resultado nos permite una acción en 6 meses que se mantenga estable. ¿Qué hacer después con este colesterol? Con el medicamento, si le voy a estar dando este medicamento y bajó la dosis, por favor no le suspendan las estatinas. Podemos bajar dosis, podemos quitar ezetimiba, pero también tenemos el efecto pleiotrópico, el efecto desinflamatorio que tienen las estatinas y traemos el beneficio. No digamos que esta la inyección la vamos a curar y la vamos a poner y va a bajar, vamos a llegar a la dosis adecuada, pero junto con las estatinas, de preferencia, a lo mejor podemos bajar al 50%, podemos mantener tanto el efecto benéfico de bajar el LDL con el efecto pleiotrópico de las estatinas que tenemos. Hay una diferencia importante del medicamento que se llama inclisiran, en el cual mantiene el colesterol lo más bajo posible y lo más, ahora sí que lo más importante, lo más constante bajo posible que se tenga. Hay que mantenerlo, hay que bajar y mantenerlo bajo lo mayor que se puede, y está el estudio Orion 8 en el cual bajó favorablemente el colesterol total en todas las en pacientes. La enfermedad cardiovascular prácticamente constituye la primera causa de mortalidad en Tijuana y en el mundo. Controlar los niveles de LDL han demostrado directamente, pero llegando a la meta, que bajan el riesgo cardiovascular en el paciente. Las nuevas estrategias como inclisiran, que son 2 inyecciones al año, nos llega fácilmente a administración y fácilmente a las metas de colesterol. Cualquier duda, quieren prescribirlo, ahí está esta cosa. Y cualquier cosa, ahí están mis datos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, doctor.